Gastón, bienvenido una vez más. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cuál es el estado de las pymes tomando en cuenta el inicio de la gestión de Javier Milei a esta etapa? ¿Cómo ha venido desarrollándose la actividad con todo lo que sabemos que ha pasado? Serie de incentivos para la apertura de importaciones, incremento de costos, pero también la necesidad, lo estábamos hablando antes de comenzar este bloque, de pensar en nuevas estrategias, nuevos modelos de negocios. Bueno, en primer lugar, hoy a donde estamos parados con las pymes, está muy enfocado este modelo económico en lo que son empresas donde tienen mucho uso del capital y poco uso de la mano de obra. O sea, dicho de otra forma, las empresas que dependen de mano de obra intensiva son justamente las que están complicadas en la actualidad. Y a esto se suma también donde se enfoca en empresas justamente que tengan una economía de escala para poder sobrevivir. Ahí estamos parados. Ahora, perdón, economía de escala, ese concepto. Economía de escala quiere decir que puedes tener una espalda financiera alta o grande para poder comprar en volumen, producir en volumen, etcétera, que te permite de esa forma bajar los costos unitarios. Eso sería economía de escala. Ahora, nosotros venimos, vamos a remontarnos al 2023. El 2023, bueno, acordémonos que no había combustible, o sea, no, ya con lo cual el sector pyme venía extremadamente golpeado. Conseguir insumos importados era casi imposible. Exactamente, entonces lo que las pymes hacían, porque también todos los precios fluctuaban, etcétera, se sobreestoqueaban con lo que podían conseguir, porque también justo lo acabas de describir. Y después, bueno, viene esta otra gestión donde empezamos con un nivel de inflación del 25%, si la memoria no me falla, mensual, y donde una tasa de interés en un mercado formal, como será el mercado de capitales, conseguir buena tasa era del 13% mensual. Así empieza enero, febrero del 2024. Y donde las pymes justamente para poder sobrevivir, sobrevivían tomando deudas a tasas del 13, que después la iban cambiando a medida que iba bajando a tasas del 10 y así, hasta que me acuerdo que ha llegado en agosto del 2024 a ver una tasa en torno al 4 o 5 mensual. Estoy hablando siempre de tasas nominales mensuales, no del costo financiero total, que es un poquito más alto. Sí. Después de eso, acordémonos que ha venido el tema del blanqueo de capitales, donde tenés que abrir una cuenta cera en una entidad bancaria, depositar ahí el dinero y tenerlo durante un determinado tiempo y en determinados activos que te exigía la legislación, donde a partir de eso empieza a haber una serie de inyección en la economía que dinamiza un poco la economía, sobre todo en la última parte del 2024, de octubre a diciembre, y a partir de ahí la tasa cae un poco más en torno al 4 o 3% mensual. Entonces las pymes hizo el famoso rollover de endeudarse e ir cambiando por una deuda más barata, porque el nivel de venta no le daba tanto como para mantener la estructura. A fin del 2024 hay una especie de optimismo, llegamos al 2025 y ese optimismo ha durado poco, que ha durado el primer trimestre nada más, el 2025, y a partir de ahí ha empezado todo las fluctuaciones de tipo de cambio, tasa de interés, inflación, por el tema de que se venían las elecciones de medio término. Pasan las elecciones de medio término, acordémonos que vuelve otro espaldarazo con inyección de dólares del exterior, para justamente de vuelta el último trimestre volver a tener como una especie de vientito de cola o esperanzas. Pero todo esto no hace más que seguir destruyendo el entramado pyme, que en su gran mayoría es de mano de obra intensiva. Entonces las pymes en ese entonces no tenían más que empezar a achicarse y empezar a prácticamente financiarse con dinero genuino. ¿Qué es dinero genuino? Acelerar la venta de stock acumulado, vender por ahí, incluso mal vender bienes de uso que tenían, o otros inyectar dinero de los mismos empresarios con el fin de estar expuesto en menor medida a un crédito que es de tasa real positiva. ¿Qué es esto? Que la tasa de interés está por encima de la inflación, donde la rentabilidad pyme está muy golpeada, entonces no le daba ese apalancamiento, ese empuje de la rentabilidad empresaria con una deuda que era caro para el empresario. De ahí pasamos este año, bueno, se nota aún más lo que es la apertura al comercio exterior,
donde justamente al abrirse así de golpe al comercio exterior pasan muchas cuestiones internas en Argentina. Las pymes tienen mucha presión fiscal, costos de mano de obra muy cara por cómo es nuestra legislación, y sumado a que también por estar en una economía que era cerrada, muchas pymes, y también donde venía totalmente golpeada, muchos empresarios no invertían. Entonces tienen máquinas con una determinada capacidad productiva que está muy por detrás de lo que son otras economías más avanzadas, Sí. donde capaz que hablamos de países, no sé, sea China o el país que Sí. sea, que capaz que te producen celulares 24/7, donde hay muy pocos seres humanos porque la gran mayoría son robotizados. Avanzados, Entonces claro. el costo de un celular de afuera compite con lo que puede producir una pyme local. Entonces estás ahí, bueno, vamos a importar y dejemos de producir, pero también para importar te cambia el modelo de negocio, y por el otro lado te cambia la forma en que vas a empezar a gestionar esa compañía, donde hoy no únicamente tienes que enfocar en venta y saber comprar, sino que también tienes que meterte en la financiera, que hay muy poca educación financiera en nuestro país, y a su vez para poder importar de esa forma también tienes que meterle economía de escala, porque si bien puedes importar esas importaciones chiquitas que puedes hacer, pero para tener un negocio que banque toda una cantidad de empleados tienes que darle economía de escala. Claro. Y ahí viene el problema, ¿quiénes son las que sobreviven? Ahora, me decías también que del modelo de negocio, esta idea de que, bueno, somos pequeños, me hace acordar un poco lo que es el Mercosur, ¿no? Poniendo un poco de comparación. Cuando las economías son tan chicas, competir con China, con Estados Unidos, con la misma Europa, lo que conviene es, bueno, agruparse y tratar por ahí de conseguir, que sea, compras por mayor, tener ese volumen de compra que te permita reducir costos. También pensar en nuevos modelos de gestión de negocio, lo que es una estrategia de marketing. Digo, siempre se le busca la vuelta, ¿no? Para sobrevivir. Sí, siempre se le busca la vuelta. A ver, lo que he visto en estos últimos tiempos, mucha gente que ha quedado desempleada porque industrias que tenían un determinado volumen de producción no les ha quedado otra que empezar a achicarse. Ya te cuento hacia dónde voy. Sí, sí, Entonces, hay mucha gente que para sobrevivir se hizo monotributista, poniendo pequeños almacenes o locales en sus lugares de donde habitan, que son los famosos locales de barrio, pero no muchos están ávidos con esto de emprender y de saber que para vos emprender mínimamente necesitas también una espalda financiera inicial de varios meses, que generalmente son de 6 a un año, 6 meses a un año, porque no es que apenas pongas algo vas a vender y te vas a hacer conocido. Claro. Hasta que te autofinancies pasa un tiempo, y ahí empiezan también a volverse para atrás quemando ese dinero de la indemnización de esta forma. Y en nuestro entramado pyme en general es pequeño la gran mayoría. Para que te des una idea, de casi todos los quit que hay en nuestro país, Sí. vos tienes un tercio, o sea, un 33-34% de todos esos quit que tienen 0 empleados registrados en blanco. Puede ser que tengan empleados, Claro. pero no en blanco. No en blanco. Ahora, si a eso le sumas los que tienen de 1 a 5, ya van los que no tienen nada hasta los que tienen 5, Sí. ya te lleva el 80% de los quit. Y si vas hasta los que tienen hasta 20 empleados, ya llegas a formar el 94% de los quit que hay registrados en ARCA en nuestro país. Vos fíjate, el tamaño de las pymes son la gran mayoría chicas. Cada vez quedan menos medianas, y las grandes compañías son generalmente compañías del exterior. Entonces, si hablamos de economía de escala, que este modelo favorece empresas que usan mucho el capital en detrimento de la mano de obra, que estén muy tecnificadas, o que si quieres importar tienes que tener economía de escala, entonces a los chicos, que son un montón, o se unen para hacer, por ejemplo, pools de compra, o se adaptan en Bien. cuanto al modelo de negocio, porque si antes en 5 cuadras redondas andaban 2, 3 almacenes, hoy van a andar uno. Claro. Entonces lleva mucho a que sí o sí, sea que pongas un almacén de barrio o algo más complejo, necesitas profesionalizarte, necesitas tener una mediana economía de escala con unión. Ahora, de este universo, que es casi el 90%, más del 90%, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, ¿hay medidas que el gobierno haya sacado que de alguna manera le sirva para, bueno,
para sobrevivir en la actividad, para que les vaya mejor, para que tengan rentabilidad. Me viene a la mente la reforma laboral, la aprobación de un RIMI, que es un régimen de incentivo para medianas empresas. Digo, ¿esto va a tener algún impacto? ¿Está teniendo algún impacto? A ver, el tema de la reforma laboral, acordémonos que hasta hace poco estaba en una disputa judicial. Sí, y esto le ayer ocasiona la Cámara Laboral de Trabajo... claro, bueno, entonces eso ocasiona una inseguridad jurídica, claro. Con lo cual la pyme así no iba a meter a un empleado bajo el nuevo régimen para que después le objeten y salga a pelear con abogados, etcétera, sumado el contexto que acabamos de describir. Claro. Sé que ahora ha salido un guiño a favor de la reforma laboral, esperemos que eso logre hacer algo a favor tanto del empleado como del empleador. Porque la verdad de la cuestión, con el régimen que tenemos actual, cada vez hay más economía informal, en consecuencia va a golpear eso directamente a los jubilados, porque acordémonos que nuestro sistema está armado para que los que están activamente aporten para poder financiar los pasivos. Y cuanto menos activos haya, los pasivos la van a sufrir más, claro. Que son los jubilados. Entonces, esperemos que eso logre algo, pero hasta el momento no ha logrado mucho. Después tenemos la parte fiscal, que la parte fiscal lo único que estamos viendo son regímenes para incentivar que dinero guardado bajo el colchón pase al circuito formal. Pero hasta el momento no hemos visto otro guiño al sector pyme. En cuanto al tema tasas de interés, hoy las tasas de interés están carísimas para acceder al financiamiento. Y te doy de la parte que sé. Bueno, el gobierno lanzó una flexibilización con relación a los encajes para que puedan bajar un poco esas tasas. Ha lanzado eso, pero ahí te cuento cómo viene. Porque una cosa es lo que uno ve, lee, pero otra cosa es lo que pasa. Flexibiliza, es verdad, para que haya más dinero con el fin de bajar la tasa de interés. En el mercado de capitales sí bajó la tasa de interés, sobre todo hay 3 segmentos del mercado de capitales para financiarse una pyme y uno me dirá, el mercado de capitales que tiene que ver con la economía de pie, porque claro. Eso es lo que te marca mucho cómo está la pyme que va al banco o va al mercado de capitales. El mercado de capitales puede ir cualquier tamaño. Pero, ¿qué te quiero decir? Está el régimen que se llama avalado, cuando tienes aval de alguna institución que se llama Sociedad de Garantía Recíproca, que es como un garante de las pymes, que tiene espalda financiera. Otro garantizado, cuando la pyme tiene inversiones en el mercado de capitales y pone en garantía, que de estos dos son muy pocos los que pueden tener esto, por las exigencias, por cómo están de mal las pymes, el impacto en sus balances, etcétera. Y en eso es ahí a donde están pudiendo conseguir esos pocos, hoy en un mercado de capitales regulado, en una tasa en promedio nominal mensual del 2%. Pero eso es muy poco. Contra una inflación, según el INDEC, del 3.4%. Ahora, la gran mayoría no se financia eso. La gran mayoría se financia con tasas nominales mensuales del 4 en adelante. Entonces, contra una inflación, según el INDEC, del 3.4%. Eso te marca, entonces, cómo está el sistema financiero también en cuanto a las pymes. Y justo antes de entrar acá, escuchaba que las familias, 8 de cada 10, están extremadamente endeudados. Con las empresas no es diferente. Entonces, ¿cuántos pueden acceder, a tasas en torno al 2% mensual, nominal mensual? Gastón, brevemente, bueno, ya llegamos a tiempo, la verdad te agradezco siempre, es un placer hablar con vos de estos temas. No hemos mencionado que también la caída del consumo pega directamente, ¿no?, en el sector de las pymes, ¿no? Mencionaba el dato, por ejemplo, de los supermercados locales, una caída del 13%, 40.000 operaciones menos durante febrero. Es mucho para Santiago del Estero, ¿no? Muchísimo. Justamente muchos de los comercios, que son los que, estos son los típicos de uso de mano de obra intensiva, tienen que usar toda la creatividad habida por haber para poder hacer que el stock rote, se venda, y por el otro lado no queda otra que dar financiamiento porque la gente no tiene plata genuina en el bolsillo y necesita acceder al crédito. El tema es que encima están muy endeudadas, las tarjetas le van coartando la capacidad de consumo, entonces en conclusión baja la demanda. Y cuando pasa eso y vos tenés un determinado nivel de estructura, que mantener con un determinado punto de equilibrio económico de venta, o te achicas o empiezas a poner plata de alguna forma vos. Gastón, muchas gracias por venir, ¿no? Por gracias tener esta charla.